Bienvenidos a Contragolpe, yo soy José Benavides. En esta edición vamos a contragolpear falacias de un sector de la población que nos están robando nuestra identidad indígena a la fuerza. Este tema es muy controversial y nadie se ha atrevido a discutirlo. Pero ¿qué tal si yo te dijera que todas las grandes cosas que construyeron nuestros antepasados, que fueron construidas por personas de un continente muy lejano? ¿Qué tal si les dijera que los mayas, olmecas y incas son originalmente de África? Aunque esto se escuche como una broma, se está extendiendo ampliamente en la comunidad afroamericana, tanto como laica como académica. Ojo, varios raperos, uno de ellos como Ice Cube, se están uniendo a la apropiación cultural indígena más grande de la historia moderna. Y en la línea telefónica tengo a Javier Tagamastad. Él es un profesor de historia y de culturas indígenas. Bienvenidos al programa de Contragolpe, Javier Tagamastad. Muchas gracias. Bueno, te agradezco en primer lugar que me hayas invitado al programa. Quizá más que saber de la cultura indígena, a mí me ha interesado más conocer sobre la historia y la ciencia detrás de todo lo que es la historia nuestra. Y sobre todo me interesa porque también nací en Centroamérica. Nuestros países, como ya sabes, estamos rodeados de nombres. Todas las ciudades de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, son en náhuatl y etcétera. Pues entonces me ha interesado mucho. Dime, ¿de dónde salen estas creencias? Me parece que el inicio de toda esta confusión, ¿verdad?, que hemos visto, que se mira en las redes sociales sobre afroamericanos que dicen que ellos estaban aquí primero y todo eso, pues hasta donde yo he podido ver, me da la impresión de que se trata de un trauma que tienen obviamente nuestros amigos afroamericanos debido a la esclavitud que pasaron, pues la historia de esclavitud, y eso ha creado en muchos de ellos una actividad, digamos, de tratar de separarse de su propia historia y de buscar de crear otra historia, aunque no sea cierta, para poder tener una imagen más honorable. No es ni culpa de ellos, ni mucho menos, pero creo que ellos están en busca de una imagen diferente. Y lo que he escuchado es de que algunas abuelas, por así decirlo, afroamericanas, cuando en la familia aparecen de repente algunos de ellos que tienen ojos verdes o que tienen la piel más clara o que tienen el pelo liso, entonces, ¿cuál es la explicación que les dan? Pues obviamente no van a decir de que, bueno, es que a nuestros antepasados que vinieron aquí fueron abusados por los esclavistas, ¿no? Entonces parece que en algún momento empezaron a decir, bueno, lo que pasa es que nosotros éramos parte de una tribu indígena, o nosotros éramos indígenas. Incluso he escuchado a algunos diciendo que ellas eran princesas indígenas, pues, y cosas así. Esto es complejo, de hecho algo muy extraño para la gente que no conoce de este tema. Y las personas que no le dan importancia a este tema son típicamente personas que no crecieron aquí en Estados Unidos o que también no asistieron a las universidades aquí, porque es en las universidades y las redes sociales donde este tema está fuera de control. Y muchas personas de origen amerindio o latino, o cualquiera que sea la forma que ustedes se identifiquen, pues al hablar de este tema me dicen, ¿por qué le estamos dando atención a estos temas? Mm, sí, es interesante porque, es decir, es cierto que mucha gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando, o quizá no le da la importancia, pero en lo que se ha convertido desde el tiempo que aquella abuela dijo, pues, de que ella era princesa indígena, o que ellos eran de una tribu indígena, hasta el día de hoy, en lo que se está convirtiendo esta situación es en una historia completamente diferente y falsa, en la que los nativos americanos eran una gente salvaje, sin ninguna capacidad, digamos, de crear las impresionantes civilizaciones de que nosotros conocemos, y que la única forma que ellos lograron hacer esto
fue debido a el contacto que supuestamente tuvieron con africanos. Hay una gran cantidad de inventos, pues, y de historias inventadas que dicen que africanos vinieron aquí y influenciaron a nuestras civilizaciones, y por eso es de que ellos pudieron construir, digamos, todo el imperio azteca, los imperios de los mayas, de Sudamérica, etcétera, pues. Inca también. Sí, porque entonces eso es tácitamente, digamos, racista, ¿no? Y también hay muchos europeos que consideran lo mismo, que dicen que fueron ellos los que estuvieron aquí primero, pues, y toda cosa. Pero en este caso, pues, estamos ocupados más con la parte afroamericana. ¿Por qué nos debe de importar? Bueno, yo diría, si alguna persona afroamericana o afromexicana, digamos, o afrocentroamericana, por así decirlo, afrosuramericana, está escuchando esto, pues yo creo que es importante que ellos se den cuenta de cuál es la verdadera historia, pues, porque yo creo que todos estamos interesados en conocer la verdad. A los que somos descendientes de los indígenas de las Américas, ¿no? Descendientes directos de ellos, nos interesa que nuestra historia sea contada igualmente, ¿verdad? Con la verdad, porque lo cierto es de que nuestra historia está soportada con información científica. El hecho de que los nativos americanos fueron los primeros habitantes del continente americano está soportado con información científica. Cada tecnología del siglo XX y luego del siglo XXI que viene apareciendo, todo viene confirmando esa idea. Pues en este momento la genética, que es tan importante, ¿no?, está confirmando una vez más de que esa es nuestra historia. Y yo creo que nosotros tenemos, pues, por el orgullo que tenemos de ser de sangre indígena, por el orgullo de lo que nuestros antepasados crearon, creo que nosotros tenemos la obligación de defenderlo y de hacer honor a lo que es la verdad, ¿no? En este momento, ¿verdad?, en lo que yo estoy viendo, pues, en mis interacciones en las redes sociales, lo que yo, incluso cuando alguno de ellos dice, pues no, nosotros estuvimos aquí primero y somos los que nosotros somos los olmecas y somos los aztecas, y entonces yo le digo, no, la verdad es que no, la verdad es que si puedes ver aquí esta información científica, te das cuenta que los primeros fueron los gente que vino de Asia hace 20,000, 23,000 años, etcétera. Entonces dicen, no, ustedes son invasores. Es decir, ya en este momento nosotros, nuestros antepasados indígenas, ya nos dicen invasores, ya nos dicen que venimos, como que nos venimos a apropiar de algo que es de ellos. Pues ustedes son invasores de Mongolia, así nos dicen. Es interesante. Nuestros antepasados han sufrido más que ningún otro grupo racial, y esa es mi opinión, y sé que incomoda, pero es la realidad, porque nuestra gente sigue sufriendo de alguna forma u otra las repercusiones. Y luego, por encima de eso, hay un grupo que también sufrió de su propia manera, que ahora se está aprovechando del hecho que nuestra gente no tiene las mismas protecciones que ellos, no tienen el mismo alcance a través de los medios de comunicación como ellos lo hacen, pero insisten en robar nuestra identidad y todo lo que han dejado nuestros antepasados, en lo que aquí en inglés se le dice erasure, o sea, erasure of a people, borrar a nuestra gente de la historia. Y me disculpan, pero para mí es ofensivo y es hasta racista. Lo que ellos dicen, algunos dicen que ellos, como te decía, ellos son aborígenes de las Américas, pues que ellos eran, yo les pregunto, pero no, ustedes vinieron de África. No, nosotros somos de aquí, y hay una cantidad de unos dicen que ellos crecieron de la tierra como las plantas, y no te estoy mintiendo. Eso, así que crecieron de la tierra como las plantas. Otros me han dicho que han venido de otro planeta. Otros dicen que ellos han existido siempre. Otros dicen de que ellos fueron creados por Dios en las Américas. Pero como te decía originalmente, todo eso es para separarse de su pasado de esclavitud, pues. Y hay varias teorías, pero una de ellas creo que es porque ellos se consideran egipcios.
y que vino un barco de Egipto que llegan a las Américas y que los indígenas al verlos les construyeron, pues en su honor, estas cabezas. La otra línea es que ellos son los hebreos originales y que de Israel salieron 12 tribus y una de ellas son los mexicanos de hoy. Porque la idea es de que ellos son los negros, o sea, los afroamericanos son los hebreos. Y como mandan 12 tribus y una de esas tribus llega a México, pues esos son ellos, pues. Esas son las evidencias de ellos. La otra es que los africanos son los olmecas y ya estaban aquí antes de que llegaran los indígenas de China y que pues los indígenas mataron a todos los africanos y que pues a través de los años descubren pues estas cabezas enterradas, ¡pum!, ahí está la evidencia. O sea que las ideas son tan ridículas y tontas que yo creo que estoy perdiendo neuronas tratando de explicarlo, pero repito, yo no estaría hablando de este tema si no fuese algo que está creciendo tan rápido en el Internet y en las universidades. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza, pues no tiene lógica de ninguna manera. Pues incluso estos que se llaman hebreos israelitas están activamente, y quizá esa es una razón también importante por la que tenemos que denunciar esta situación, ¿no? Están activamente reclutando latinoamericanos, especialmente mexicanos, porque ellos, yo he visto un documento que tienen ellos en el que tienen las famosas 12 tribus de Israel, según ellos, y la gente de República Dominicana es una tribu, la gente de Centroamérica es otra tribu, la gente de México es otra tribu, que eso no tiene, pero ni el menor sentido, es decir, porque estamos hablando de países modernos, ¿no? Países que se establecieron hace un par de siglos, ¿no? En 1800, en los 1800, pues 1700. Entonces eso no tiene ni el menor sentido, pues es completamente, pero lo que yo, como decimos, le rindo el sombrero a esta gente es en la capacidad que tienen para lavarle el cerebro a sus adeptos, porque es impresionante. Es impresionante. Casualmente, ayer un tipo estaba en una de mis páginas de las redes sociales y me estaba diciendo que él tiene una foto con una espada de juguete. Entonces le pregunto yo, ¿pero qué vas a hacer con esa espada? Entonces él dice que cuando regrese Cristo, con esa espada ellos van a ir a esclavizar a toda la gente blanca y a todos los que no son israelitas. Para aquellos que viven aquí en Los Ángeles o en las grandes ciudades, les recomiendo que cuando los vean en las esquinas los eviten a toda costa, porque le gritan a la gente, te insultan. Igual, hasta racistas, he visto cómo maltratan a los chinos y a la gente y a los anglosajones cuando pasan por ahí. Sí, no, son completamente misóginos, ¿no? Completamente le faltan el respeto en público a las mujeres, no a los hombres, solo a las mujeres, porque yo los he visto aquí en las calles de mi ciudad, y luego ellos siempre tienen un abogado con ellos, siempre están filmando todo lo que están haciendo, porque el interés de ellos es el de llamar la atención, pues simplemente. Se me olvidaba que otra línea de pensamiento es que se trata de un africano que según viajó aquí desde África, que se llama Mansa Musa. ¿Le puedes explicar a la audiencia de qué se trata? No tiene sentido, pero bueno, Mansa Musa era un hombre muy rico, un rey de Mali, en África del Oeste, ¿no? Entonces hay una leyenda que dice que Mansa Musa salió un día con una cantidad de barcos y se fue al mar, ¿no? Se fue a la mar, iban a explorar o algo así. Uno de los barcos regresó y uno de la gente que regresó en el barco, en el único que regresó, dijo que había como un gran remolino y entonces el barco que iba él decidió regresarse y fue el que volvió y nunca supieron más de Mansa Musa o de Abu Bakari o no recuerdo cuál. Hay diferentes nombres, pues, porque es un mito, pues. Es decir, Mansa Musa existió. Este cuento de que salió a la mar y todo eso, pues yo creo que es completamente una leyenda. Y ese es el fin de la historia. Pero para las personas que están, como dicen en inglés, wishful thinking, que tienen esperanza de encontrar una conexión
que justifique toda la idea de africanos en las Américas, según ellos, eso es prueba de que los africanos vinieron aquí, se establecieron, influenciaron a nuestras civilizaciones, y por eso es de que justifican, ¿no?, cualquier, es decir, las cabezas olmecas, etcétera, ¿no? Y yo siempre les digo, pero ¿dónde está la villa de esta gente de Mali donde se establecieron ellos, ¿no? Si ellos tenían barcos, y nosotros sabemos que los africanos habían desarrollado los metales anterior, muchísimo más que la gente de las Américas, ¿no? ¿Por qué no hay desarrollo de metales aquí? Pues se les olvidó los metales, ¿qué pasó, no? Y, Yeah. y les pongo como ejemplo los vikingos. Es decir, nosotros sabemos que los vikingos vinieron a las Américas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, porque está una documentación que dejaron ellos que se llama las sagas de los nórdicos, las sagas nórdicas, ¿no? Donde ellos explican, pues, de que fueron a una tierra extraña y que se encontraron con una gente que fueron indígenas de Norteamérica, de Canadá. Pero no solo es la historia escrita, pues no solo es una leyenda, porque realmente se han encontrado los asentamientos de los vikingos en Canadá. ¿Y cómo sabemos de que era vikingo, ¿no?, que era gente? Bueno, porque además se ha encontrado los restos de la producción Sí. de metales, Ujú. la tecnología de producción de metales que tenían ellos y que los indígenas de acá no la tenían. Entonces todo eso confirma que en realidad los vikingos estuvieron aquí. No hay un equivalente en las Américas de nadie más, Claro. de nada, no hay. Entonces todo ese invento de Mansa Musa pues es nada más que un invento, pues. Pero muchos sitios en internet lo presentan como prueba de que los africanos estuvieron por aquí. Lo lamentable también es que no les interesa la ciencia, ni mucho menos la evidencia, ¿verdad? Lo chistoso es que en México, no sé si fue en Yucatán, pero encontraron una mujer paleoindígena en una caverna y su sangre es 100% indígena de la región. Pasó lo mismo cuando abrieron la tumba de Pacal. Se dieron cuenta de que pues no era un no era un extraterrestre, simplemente un hombre indígena, pequeño de estatura, con todos los rasgos y toda la fisionomía indígena que todos conocemos. Sí, pero también existe el trabajo arqueológico que se está haciendo en México, que es una cosa impresionante. Ujú. Es decir, y tus oyentes lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México es una cosa, es impresionante. Pues en conjunto con National Geographic están arqueólogos subacuáticos. Es decir, ya estamos a un nivel de tecnología donde los arqueólogos ya no están desenterrando cosas, sino que están metiéndose en el sistema del gran acuífero Maya, que se llama, ¿no? Ujú. Que es uno de los acuíferos más grandes del mundo. Se meten allí a las cuevas, pues, y empiezan a buscar, y han encontrado restos humanos, restos de animales prehistóricos y todo eso. Y entre esas exploraciones encontraron a Naya, y también encontraron a otra mujer que se llama Eva, que la encontraron en una cueva que se llamaba Naharón, una cosa así. Oh, wow. Y de eso también existe PBS, el Public Broadcasting Service, creo que se llama. También han producido información, programas de información científica. El caso de Lucía es muy interesante porque en los años 70, un antropólogo brasileño que se llama Walter Neves, se le ocurrió, con la tecnología, lo que era la tecnología de 1900, de los años 70, no estamos hablando de hace
30, 50 años, ¿no? Quiero explicar un poco más. Sí, claro que sí. Antes de que existiera lo que es la genética, ¿verdad? Que se ha desarrollado muchísimo más en este siglo, la forma que los antropólogos trataban de establecer de dónde el origen de la gente de las Américas se establecía a través de un sistema que hoy día ya está desactualizado, pues nadie lo usa porque no produce resultados consistentes, que se llamaba craniometría. Entonces, creo que lo dejaron de usar hace muchísimo tiempo. Ujú. y lo que habían tratado de establecer era cuáles eran las dimensiones de un cráneo negroide, cuáles eran las dimensiones de un cráneo caucasoide, cuáles eran las dimensiones de un cráneo mongoloide y así, ¿no? Entonces, si encontraban un cráneo, lo medían, ¿no? Medían diferentes partes, la parte de atrás, Ujú. el frente, la nariz, los pómulos, y decían, bueno, este es negroide. Y lo que han encontrado es de que en algunos de los restos humanos más antiguos, y estamos hablando obviamente de huesos, hay las dimensiones que muestran o las características que muestran unas características negroides, de lo que ellos consideraban negroides. Ahora, ¿cuál es el problema con este sistema? De que otros que han utilizado este mismo sistema para establecer el origen, encontraban gente de todas partes del mundo, Ujú. porque obviamente nosotros como seres humanos acarreamos en nuestro físico, digamos, información de todos nuestros ancestros, ¿no? Entonces, había un polaco que, por ejemplo, encontró en México, encontraba gente de Europa, encontraba gente de Asia, encontraba gente africana, según él, de acuerdo con este sistema de craniometría, ¿no? Entonces, debido a esa inconsistencia, quedó en desuso, y lo que ha suplantado con mucho éxito ha sido la genética. Ahora, en el caso de Lucía, como explicaba antes, Walter Neves hizo las dimensiones y se sorprendió de ver que tenía estas características, digamos, de negroide, por así decirlo. Ujú. Sin embargo, el tener características negroides no significa que vino de África. Me explico, simplemente Sí. significa que el cráneo tiene unas características de lo que anteriormente se llamaba negroide. Es decir, y él ha sido muy claro a través de su carrera de explicar que que aún con esas características, siempre el origen de todos los nativos americanos siempre vinieron de Asia, y que lo que pasa es de que la gente asiática que estaba en el estrecho de Bering, pues, y en Siberia y todo eso, algunos tenían esas características. Ahora, otros, incluso creo que Naya es una de ellas, y otros, ah, otras, sobre todo, Ujú. ¿cómo se dice? Ah, Se me olvida la palabra, la skull, El cráneo. el cráneo, el cráneo, por supuesto, el cráneo, de otros restos humanos que se han encontrado, también tienen las mismas características, pero ahora le hacen los estudios de ADN y se han dado cuenta de que todos ellos tienen los mismos haplogrupos genéticos que tenemos nosotros, los descendientes de ellos. Entonces no Wow. hay tal de que vinieron de África, pues, ni mucho menos. En el caso de Lucía, lo que también sucedió es de que cuando sale a luz esa información de que tenía características negroides, se hace la reconstrucción de la cabeza, ¿no? De lo que era Lucía. Y el artista,
a ver si me explico. Obviamente cuando encuentran un cráneo, Ujú. no de alguien que ha estado enterrado por 10.000 años, por decir algo, no encuentran ni labios, ni nariz, ni orejas, ni nada, ¿no? Pero como el artista ya tenía el concepto de que supuestamente se trataba de una persona negroide, le dio un look a la reconstrucción y empezó a decir que se trataba, para mí esta es una persona negra. Entonces eso ha servido de base para que mucha gente crea que automáticamente se convierte en una persona africana. Y esto ha sido al punto que luego estudios más recientes que se han hecho hicieron una reconstrucción de la reconstrucción, digamos, más moderna de la cabeza, de la cara, pues, de esta mujer, y es una persona completamente diferente basado, pues, en tecnología más moderna. Pero obviamente, como vos decís, pues no a lo que le importa solamente la información que llena su vacío, pues, o digamos que hacen cherry picking, no solamente escogen lo que les interesa y lo que les conviene. ¿Cómo se permiten estas pseudoteorías en la academia? Y repito, es preocupante porque algunas universidades, y hay una específicamente que se me viene a la cabeza, que es la de San Antonio, Texas, donde un departamento de estudios chicanos está difundiendo estas grandes falacias. Fue en los años 70 que un autor de Trinidad que se llama Ivan Van Sertima, él vino a Estados Unidos y se dio cuenta del trabajo que habían hecho ah, algunos estudiosos, que era también basado en la craniometría. Y él se alegró mucho cuando se dio cuenta, pues, de que supuestamente había sido esta gente negroide, ¿verdad? Los que supuestamente habían sido los primeros. Y hizo un libro que también ha sido fundamental para soportar supuestamente, ¿no?, estas ideas, que se llama Ellos vinieron antes de Colón. They came before Columbus. Y lo recordaba eso por lo que decías acerca del peer review. Todas sus ideas son un montón de conjeturas y asunciones sin ninguna base científica. Y él quería que sus ideas, que prácticamente fueron copia de lo que hicieron otros, quería que sus ideas fueran publicadas en revistas científicas. Pero para que una publicación científica salga a la luz, tiene que tener peer review, tiene que haber sido revisada, y él no quería que sus ideas fueran revisadas, entonces nunca se publicó científicamente. Pero sin embargo, ese libro todavía es de las primeras cosas que cualquiera te saca, ¿no? De cuando les preguntas, pero ¿dónde está la prueba? Pum, te sacan ese libro como prueba. Y él lo que hizo fue copiar las ideas de gente que ya en aquel entonces eran completamente outdated, ya eran ideas anticuadas, ¿no? Creo que es un poco cobarde en realidad no defender a nuestros descendientes y pues no puedo dejar de enfatizar lo suficiente que pues nuestra identidad es algo que tenemos dentro de nosotros, que nos rodea y es una parte muy integral de nuestro ser. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque hay mucha gente, pues, sobre todo en el contexto de Estados Unidos en este momento, que no quiere hablar en contra de estos movimientos porque creen que van a ser tildados de racistas. Y cuando simplemente lo que estamos haciendo nosotros es exponiendo información científica que soporta la idea de que nosotros, los indígenas de las Américas o sus descendientes, fuimos los primeros que venimos aquí, fuimos los creadores de todas estas civilizaciones, y no y lo que simplemente estamos haciendo es tratando de que el crédito por ese trabajo, pues, y por todo eso que
que es una maravilla mundial, pues, y admirada alrededor del mundo, pues que el crédito le sea dado a los antepasados nuestros. Claro. Porque en lo que mencionabas, el caso de los Olmecas es uno de los más mencionados por ellos, y no solo, pues ellos, hay un tipo que se llama Runoko Rashidi, y él él dice que es un scholar en estudios africanos, y dentro de los estudios africanos incluye a los Olmecas. Entonces lo que él hace es, en la internet, hace recaudación de fondos en GoFundMe o uno de esos páginas para recaudar fondos, y hace tours a México. Se va a México y se va a visitar los sitios olmecas, como bien decía, se toma fotos junto a las cabezas olmecas y le dice a la gente que va en el tour con ellos de que esos son africanos, y la base de su aserción, digamos, la base de su comentario simplemente es de que como tiene la nariz ancha y tiene los labios gruesos, entonces son africanos. Eso es todo. No hay ni estudios de ADN, no hay estudios históricos, no hay de que cuándo vinieron, de dónde se establecieron, no hay, es decir, porque la verdad es que en el territorio olmeca, que los olmecas, a pesar de que es una civilización muy antigua, de las primeras civilizaciones de las Américas, y que no hay la cantidad de información que existe sobre otros grupos, quizá como los mayas o los aztecas o los toltecas o etcétera, ¿no? Pero sí se han estado estudiando los olmecas por más de 30 años. Entonces, existen las cabezas, se han hecho excavaciones, existe, por lo menos que yo sepa, una pirámide olmeca, y recientemente también existen tests de ADN que se han hecho a restos humanos olmecas, y lo que han encontrado es que tienen, que no es ninguna sorpresa, la genética de ellos es de estos que se hicieron de estos restos a los que les hicieron la prueba, que es el haplogrupo más común dentro de los nativos de las Américas. Hasta yo tengo ese mismo haplogrupo, que es el haplogrupo A. Wow. Entonces, el haplogrupo A se originó en Asia. Entonces, todo eso pues viene a confirmar otras teorías científicas sobre el poblamiento de las Américas, etcétera. Pero lo que es preocupante es que ese trabajo, digamos, que hace, digamos, 1000 años, pues, o 1000 y tantos años, unos indígenas, ¿verdad?, se preocuparon de rodar una piedra que pesa no sé cuántas toneladas por kilómetros y kilómetros, llevarla hasta algún lugar ahí en la península de Yucatán y empezar a tallar esas cabezas tan increíbles, pues, ¿verdad?, sin tener ni metales, ni martillos, ni nada, todo era con piedra. Entonces es un trabajo escultórico impresionante, ¿no? Y de calidad histórica mundial, pues, es decir, es una cosa, es magnífico, pues, impresionante. Sí, sí. Y ahora viene este tipo, hace sus tours y gana dinero quitándole el crédito a estos antiguos antepasados nuestros y dándoselo a africanos sin tener ninguna base científica, ni histórica, ni de ningún tipo, ¿no? Y este señor es considerado como un scholar y es alguien que simplemente como él lo dice, entonces tiene que ser verdad. Wow. Entonces yo creo que eso es importante, que nosotros sepamos defendernos a nuestros propios antepasados. También mencionabas de que ellos llegan y entrevistan a alguien, ¿no? Sí. Y esa es una cosa que lamentablemente sucede en México, sucede en Perú y sucede en otros lados, ¿no? Que un guía turístico que tal vez no está ganando suficiente dinero, pues, y tiene necesidades, le va a decir al cliente lo que el cliente quiere oír para que la próxima vez que venga lo vuelva a emplear y le dé su propina y le dé su dinero, pues. Claro. No estoy diciendo que es el caso de todo, ¿verdad? Obviamente, pero obviamente si hay un video en YouTube de uno
que haya hecho eso, eso se multiplica y se Mil. convierte como en la prueba, pues. Vas a poder ver allí en YouTube quizá un video mexicano confirma que los olmecas eran africanos. Y eso se convierte como ya como en verdad absoluta. Háblame del arte que hacían los europeos durante esas épocas y cómo estos grupos han usado estas imágenes como evidencia. Sí, eso es interesante porque cualquiera de nosotros que ha vivido en México, que ha vivido en Centroamérica, que ha vivido en Sudamérica, sabe que nuestra gente en las regiones tropicales no somos blancos, ¿no? Sino que tenemos aún los que como la mayoría, pues que somos mezclados, obviamente con europeo, con español, porque esa es nuestra historia, pero tampoco somos tan blancos como los europeos puros, ¿no? Y mientras más indígena es la persona, tiene más capacidad de tener la piel oscura simplemente porque es el trópico y porque Claro. el sol, es decir, el sol nos quema la piel, pues, es decir, nuestros, eso no es ningún misterio para nosotros, ¿no? No es, eso es normal, Yeah, ¿no? yeah. Pero entonces, lo que hay que aclarar es de que es cierto que los dibujos que hicieron los europeos cuando comenzó toda esta situación de la conquista mostraba a personajes como no solo vestidos como africanos, con pelo como pelo africano, pues y con rasgos africanos, algunos de ellos, ¿verdad? Otros lo mostraban como europeos y mostraban a las indígenas como de pelo rubio y pelo largo rubio y completamente blancas y desnudas que andaban por ahí. Pero eso es precisamente porque los artistas que hicieron esos dibujos no venían aquí. Los que venían a la conquista eran soldados, era buscar fortunas, era gente es decir, una persona que vivía bien en Europa, no tenía ni la menor intención de venir aquí a un lugar donde no había ciudades europeas, quiero decir, ¿no? Ujú. Venir a pasar incomodidades, es decir, venir a la guerra, pues porque prácticamente Yeah. tendrían que venir a la guerra. Entonces lo que hacían estos artistas es utilizar como modelo lo que ellos conocían que era la otra gente, que no eran ellos y que eran los africanos precisamente, ¿no? Entonces lo que pintaban ellos no era basado en la realidad, por así decirlo, pues. Yeah. Incluso hay un libro que se autollama creo que es algo así como América, la descripción más correcta como diciendo, pues esta es la mejor descripción de lo que es las Américas, ¿no? Y igualmente el artista que hizo eso jamás vino por aquí y entonces entre sus dibujos, ¿no? Presenta dragones volando en las Américas, es decir, con alas volando así Wow. en Yeah. el aire, pues sí, eso. Entonces, lo otro que existe es descripciones por parte de Colón, por parte de otro explorador, Verrazano y otros, ¿no? Que describen a los nativos como gente de piel oscura, que obviamente, pues, muchos nativos, imagínate, nativos del Caribe, obviamente que tenían piel oscura, pues si es como decía, vivían en el sol, pues cultivando el maíz, pues cazando animales, etcétera, ¿no? Claro. Pero también entonces, eso es la otra prueba, entre comillas, que presentan estos afrocentristas cuando dicen de que, mira, tenían piel oscura, quiere decir que eran africanos. Pero no, porque simplemente nuestra gente en nuestros países así tiene la piel oscura, pues mientras más se ponen al sol, pues más oscuro nos ponemos. Pero también por ejemplo, en Brasil, los portugueses hacían una distinción entre lo que era
ellos le decían negro a los indígenas, pero le decían negro da terra, y al negro africano le decían negro da Guinea, en Wow. referencia a Guinea, que era al país de Guinea, pues que en Sí, sí, África, sí. porque ellos hacían la distinción entre el esclavo africano y el indígena. Entonces, Wow. esto hay que saberlo entender, porque no necesariamente, pues ellos dicen, pues este tiene los labios gruesos, obviamente es africano, y no es así, pues muchísima gente tiene labios gruesos, Claro. muchísima gente tiene ah, la piel oscura, pero eso no significa automáticamente que la persona es africana, o que sus padres vinieron de África, pues, o mucho menos. Pero aquí, en Estados Unidos, no tarda un director de Hollywood con estas ideas que pues haga una película diciendo que los olmecas son de África. Conste que yo lo dije primero. No me extrañaría en lo más mínimo. Estaba recordando que uno de nuestros amigos que a veces participa, ¿no?, con nosotros en aclarar estas situaciones, ¿no?, estaba mostrando un video de una iglesia. Imagínate, una iglesia donde la iglesia te está presentando un video y diciéndole a la gente, a los feligreses, de que presentándole arte olmeca y diciéndole, no hay ninguna duda de que esos son africanos, en una iglesia que no tiene nada que ver Wow. ni con, me explico, ni con historia ni nada, pero así es como se va expandiendo todas estas ideas este, tan absurdas, ¿no? Y hay libros, incluso, pues hay muchos libros ya que propagan estas ideas, pues, y que mucha gente, como tiene ese vacío, pues, y ese trauma, pues ellos pagan por el libro para leer y creerse que ellos no eran, pues, relacionados ni con África ni con la esclavitud, pues, y todo este tipo de cosas. Entonces, en cierto modo, nosotros también estamos haciéndole un favor al explicarles que la ciencia no soporta, o no, sí, No apoya sus creencias, no básicamente. apoya, esa es la palabra, no Ujú. apoya nada de eso, pues. Es muy lamentable, Javier, porque sí existe una comunidad muy hermosa y grande africana en México y en Centroamérica, y que todavía usan sus costumbres originarias en sus bailes. Pero lo interesante es de que muchos de ellos no están confundidos sobre sus orígenes. Ellos sí saben de dónde vienen. Le preguntas a cualquiera, te van a decir que sí, descienden de África. Ninguno te va a decir que son los indígenas primeros, ninguno te va a decir que son olmecas. Se me está acabando el tiempo, Javier. Dame tu conclusión y tu comentario final. Sí, bueno, creo que lo más importante es que nuestra gente, los descendientes de los indígenas, tenemos que interesarnos en la ciencia y estudiar cuáles son los avances científicos en lo que es relacionado a la historia de nuestra gente, a la historia de nuestros pueblos, cómo se van confirmando, pues, como decía, es decir, hoy en día tenemos la Internet. La Internet puede ser el peor enemigo, pero puede también ser el mejor amigo. Y como decía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pero no solo ellos, pues hay cantidad de charlas en la Internet de expertos, gente que ha estado estudiando los olmecas por décadas, gente que ha estudiado los indígenas de las Américas por décadas, y todo eso, pues, que una vez a la semana, pues no, nada se pierde con ver un programa de una hora y aprender sobre nuestro pasado, porque estamos respaldados, pues nuestras creencias están respaldadas por información científica. Espero que ustedes lean y tomen este tema más en serio porque para mí es cobarde no defender tus orígenes. Pues muchísimas gracias por estar conmigo, te agradezco mucho por platicar sobre este tema y sé que le vamos a dar más continuidad a este programa porque este programa se los voy a mandar directamente a Lina, se lo voy a mandar a diferentes expertos para ver qué responden ante lo que pues estamos discutiendo en este programa. Otra vez muchísimas gracias por estar conmigo, hasta la próxima y te invito para la siguiente ronda en inglés. Me encantaría, y si tu audiencia tiene algunas preguntas, quizás las podemos responder en una segunda ocasión. Igual, muchas gracias a vos. Hasta luego. Y pues bueno, sé que esto se va a poner más interesante después de ver la reacción de las personas, porque digo, es un tema muy controversial que pues muchas veces nuestra gente pues tiene miedo en hablarlo y discutirlo.
porque la reacción de la otra parte casi siempre es acusatoria y te empieza a decir que pues eres un racista, ¿no? Bueno, gracias por estar en el programa. Repito, es importante que ustedes pasen este programa a todos sus contactos para que se den cuenta qué es lo que se está discutiendo a nivel cultural, a nivel academia, sobre pues nuestros orígenes. Y por supuesto, escuchen todos los miércoles a través de kpfk.org. Vayan a YouTube y agréguense a Contragolpe Televisión y suscríbanse.